Aprendices, buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a la tercera conferencia web del curso virtual de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 horas. Permítanme les comparto. Y vamos a irnos a territorio. Vamos a irnos a panel de herramientas para ubicar el material de formación. Nos vamos acá donde dice contenido de curso, proyecto, y nos vamos acá a la carpeta de la actividad número 3 y vamos donde dice material de formación. Acá lo buscamos. Aquí está, clic para ver el documento, y aquí también hay un link para que usted vea el mismo material pero de manera interactiva. Muy bien, entonces la primera unidad hablamos sobre la organización y la unidad número 2 hablamos acerca de la planificación, y para esta unidad 3 vamos a hablar acerca de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como siempre les digo, este es el material de formación que deben descargarse, este es el material de formación que deben profundizar. Acá les voy a dar un breve repaso para que miremos cuál es la temática y podamos, cuando ustedes vayan a leerlo y a sentarse a leerlo, pues ya estén familiarizados con el material. Entonces acá encontramos una introducción donde hablamos de que estamos en la fase de aplicación, donde se permite colocar en práctica lo que son las medidas de intervención propuestas en la planificación. Estas medidas de intervención son las que nosotros vamos a colocar dentro de la matriz de peligros GTC 45. Muy bien. Entonces acá hablamos de lo que es la gestión de los peligros, riesgos, las medidas de prevención y las medidas de control, que hace referencia a la adopción de métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa, que es lo que está todo enmarcado dentro de la GTC 45, la cual se lleva a cabo en la fase de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde se dejan definidas inicialmente las medidas de prevención ante los peligros y riesgos identificados. Yo estoy en la empresa, salgo a hacer mi observación, salgo a hacer mi inspección, salgo a identificar los peligros una vez teniendo muy claro procesos de actividades y tareas de la empresa, teniendo muy claro cuál es la actividad económica, teniendo muy claro cuál es la parte legal aplicable a mi empresa. Identifico los peligros, pero esos peligros luego tengo que aplicarles unas medidas de intervención que van a ir ligadas al plan anual de trabajo y al plan de capacitación. Por ejemplo, si encontré ruido, yo no solamente voy a solicitar de pronto lo que vaya a aplicar de los métodos de control, sino que adicional a mi personal tengo que implementarles capacitación sobre prevención y manejo de ruido. La acción preventiva y correctiva para implantar las medidas pertinentes incluye para cada actividad el plazo de su ejecución, la designación de responsables, la asignación de recursos, por supuesto con qué dinero se va a ejecutar, el recursos financieros y recursos humanos, y la aportación de materiales necesarios para su ejecución. Entonces, dentro de las medidas de prevención y control que nosotros debemos aplicar y que están dentro de la matriz GTC 45, la primera que encontramos es la eliminación, porque es lo primero que intentamos hacer nosotros como ejecutores del sistema. Es el primer objetivo. En la eliminación, que sería una medida para tomar que se toma para suprimir o hacer desaparecer el riesgo. Si no logramos eliminar, intentaremos sustituir, que es una medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo. Si no podemos sustituir, podemos implementar controles de ingeniería, que son medidas técnicas para el control de los peligros en la fuente o en el medio, directamente de donde se origina el peligro, tales como confinamiento o encerramiento de una máquina, por ejemplo,
o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador, ventilación, etc. Y si esos controles no son eficientes, podemos implementar controles administrativos, que son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como rotación del personal, cambios en la duración o tipo de jornada, señalización, demarcación, etc. Y por último, si estos métodos implementados anteriormente vemos que no nos están proporcionando una protección completa al trabajador, entonces implementamos los equipos y elementos de protección personal, que son medidas basadas en el uso de dispositivos y accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o integridad física derivados de la exposición de los peligros. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes, no los más baratos, no los más económicos. Tiene que ser que se ajusten, que sean adaptables a la protección del peligro identificado. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con las identificaciones de peligros y valoración de los riesgos. ¿Qué pasa? Nosotros, como ya les dije, lo primero que hacemos es intentar eliminar el peligro. Si no lo podemos eliminar, intentémoslo sustituirlo. Entonces, si no, entonces jugamos con implementación de los controles de ingeniería. Y si no, entonces vamos a combinarlos con los controles administrativos. Pero la última opción que nosotros debemos implementar es entregar los elementos de protección personal. Miren que a nosotros, el personal de seguridad y salud en el trabajo, nos relacionan directamente con los EPP. Y resulta que si nosotros podemos tener trabajadores activos sin necesidad de implementar la IPP, porque es lo último. ¿Por qué? Porque un trabajador con elementos de protección personal no va a rendir, no va a funcionar de la misma forma. Tendríamos que esperar un proceso de adaptación de esos elementos de protección personal. Es algo adicional a su cuerpo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tratar? No salir corriendo, identificamos el peligro, inmediatamente enfocarnos en los EPP, sino que eso es nuestra última opción, entre otras cosas, porque es decirle al trabajador, miren, nosotros intentamos controlar, pero el peligro es tan que le toca a usted también aportar a este control de los peligros. Hicimos esto para eliminar, hicimos esto para sustituir, hicimos esto para en la parte técnica y administrativa y no lo logramos hacer. Entonces ahora usted, por favor, nos va a ayudar a hacer control directo sobre ese peligro. Lo hacemos responsable a él también de esa medida de prevención. Entonces es lo último que nosotros vamos a tratar de implementar. ¿Se es posible no aplicar un elemento de protección? Por supuesto. Si yo, una vez identifiqué el peligro, lo eliminé, no tengo que hacerle más nada. Busqué una forma de eliminarlo, implementé una medida donde lo voy a eliminar, no tengo ni que colocarle nada en sustitución, ni que colocarle nada en controles de ingeniería, no tengo que colocarle nada en controles administrativos y mucho menos colocarle un casco o unos guantes a mi trabajador porque ya eliminé el peligro. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Muy bien. Entonces aquí vemos la pirámide, en donde lo que les comentaba ahorita, lo que es la eliminación que se hace en una menor proporción, porque lo que tenemos siempre metido en la cabeza es encontramos un peligro y se nos viene a la cabeza qué elemento de protección colocarle, cuando lo que se debería hacer es intentar eliminar ese peligro o sustituirlo por algo que sea menos ocasione menos lesión. Muy bien. Entonces dice los controles deben tener ciertos aspectos, deben adaptarse por supuesto a los peligros, deben examinar y modificarse si es necesario, se debe hacer un seguimiento periódicamente, deben cumplir con las normas legales vigentes, deben ser beneficiosos en la reducción de los peligros,
debe haber una fiabilidad en las opciones disponibles, debe haber una intervención a la fuente real del riesgo, debe haber una relación con otras áreas de la empresa, debe haber un impacto al cliente interno y a la producción de la implementación de la medida, se debe permitir que se realicen otras medidas concretas y realizables, que sea temporal o permanente y que se priorice el peligro identificado. Acá están las siglas. Este cuadro es bien importante porque nos permite clasificar la jerarquización de las medidas de intervención. ¿De qué forma? Por ejemplo, la implementación de normas de bioseguridad, ¿qué sería? Eliminación, ¿qué sería? Sustitución. El cuadro nos dice que la implementación de medidas de bioseguridad son controles de ingeniería. Entonces este nos va a dar muchas opciones, primero de medidas de control en caso de que yo identifique el peligro y por, no sé, algunos de los que estén acá vayan a hacer una actualización de la matriz, que la matriz debe estar en constante actualización, y usted diga, voy a mirar o a comparar las medidas de prevención que están aquí en este material con las que yo estoy implementando en la empresa, con las que yo tengo en mi matriz GTC 45 o en la matriz que estén utilizando, y lo pueda jerarquizar correctamente. Entonces, si notan las medidas de eliminación, por ejemplo, la iluminación adecuada sobre plano de trabajo, por ejemplo, después que se haga diseños después de estudios de luxometría o de iluminación, y que se haga un correcto diseño, ya con eso nosotros eliminamos las sombras, eliminamos lo que se pueda presentar que me pueda generar a futuro posibles lesiones visuales. La eliminación de las superficies brillantes, que también se eliminan a través de las luxometrías. Pero lo que más nosotros vamos a observar son los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Pero lo que debemos siempre intentar es sustituir y eliminar y sustituir el peligro identificado. Entonces yo los invito a que ustedes revisen bien este cuadro y puedan leer detenidamente cada uno de los métodos de control que les sugiere para que los puedan controlar, y estoy segura que van a decir, bueno, este método de control no lo había tenido en cuenta, pero me podría servir para controlar este peligro en esta situación dentro de su empresa. Entonces yo los invito a que lo repasen. Miren, está bien extenso, está muy completo. Ahorita vamos a seguir hablando cuando les explique sobre la matriz de jerarquización que hay que hacer. En la unidad 1 hay que hacer una matriz legal. En la unidad 2 la matriz de GTC 45, que la deben dejar hasta priorización de peligros. Ya los que quieran hacer los métodos de control lo pueden hacer, pero como en la unidad 3 nos vamos a enfocar en esto, la podían dejar en blanco. Y ahorita les voy a explicar cómo vamos a realizar esa matriz de jerarquización, donde solamente nos vamos a enfocar en esta tabla. Por ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las evaluaciones médico-ocupacionales, que son 3. Son las de ingreso, que se deben realizar, que son aquellas donde nos va a determinar cómo está ese trabajador, cómo está su salud en relación a la actividad que va a realizar dentro de la empresa. Por ejemplo, un trabajador que sus actividades dentro de su contrato sea levantamiento de carga pesada o de peso, y se le tenga problemas de columna o alguna deficiencia muscular, por supuesto que no es una persona que está apta, no va a dar el rendimiento adecuado y aparte va a complicar más su estado de salud, que es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces los exámenes de ingreso están basados en un profesiograma que va a establecer detenidamente, según el cargo que va a ocupar la persona, cuáles son las actividades que va a realizar, los peligros a los que está expuesto y el estado físico que se le debe determinar para que pueda ingresar a hacer esa actividad.
Aquí en la parte de los exámenes de ingreso hay mucho mito. Por ejemplo, una persona, eh, si le falta un dedo, dices que me falta un dedo y no puedo trabajar, pero ¿en qué vas a trabajar? No, yo voy a capacitar y que para capacitar, para ser capacitador, para dictar las conferencias, incluso para ser digitador, necesitas el dedo, eres un buen digitador. O no, yo voy a trabajar en call center, pero a mí me falta un dedo, me faltan dos dedos, pero si tú vas a trabajar es hablando. Entonces aquí la gente no sé, nos hemos llenado de mucha confusión cuando nos dicen que para entrar a trabajar tenemos que tener y nos van a hacer los exámenes ocupacionales, vamos con un poco de temor porque decimos, yo tengo una dificultad en un ojo, ahora no voy a pasar, si me van a hacer esos exámenes ocupacionales, depende de la actividad que vayas a hacer. Además, nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestro estado de salud y no meternos en actividades que nos vayan a complicar más nuestro estado de salud por amor propio básico. Entonces, aquí en los exámenes de ingreso, pues lógicamente se va a tener en cuenta eso porque la empresa lo que necesita es rentabilidad de tus actividades y a ti lo que te interesa es mantener o mejorar tu estado de salud. Los exámenes periódicos también son otro tema de preocupación porque nos han dicho que nos van a hacer un examen periódico para determinar quién está enfermo y el que está enfermo se va. Eso es mentira. Los exámenes periódicos los realizamos para poder evaluar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evaluar nuestra matriz. Nos va a permitir saber si los métodos de control que estamos implementando están funcionando o no están funcionando. Esos métodos de control nos va a llevar a la elaboración y ejecución de programas de vigilancia epidemiológica, y esto nos va a permitir determinar si funciona lo que estamos haciendo, porque los peligros están, algunos ni siquiera pudimos tocarlos. Entonces nosotros con los exámenes periódicos vamos a poder determinar si esos métodos están siendo eficaces. Por eso es muy importante que el trabajador se concientice que debe decirme la verdad. Porque un trabajador que oculte que cuando entra a un área le produce cefaleas, puede que otro trabajador entre a esa área y como él se quedó callado porque dice, si le digo que tengo cefaleas me echan, ¿verdad? Y seguramente hay algún filtro de algún químico que se está usando que se podría reemplazar, sustituir por uno que realice la misma actividad pero sea menos tóxico, y ese trabajador se quedó callado. Entonces cuando entra otro trabajador puede convulsionar porque no todos los organismos reaccionan de la misma forma y puede desencadenar una reacción alérgica a ese trabajador y mandarlo para el hospital. Por eso es importante que los trabajadores conozcan el tema de seguridad y salud en el trabajo y lo importante que es esto en el desarrollo laboral. Y entonces el trabajador, si ya yo comuniqué que cada vez que yo entro ahí, al pasar 15 minutos, a mí se me genera un dolor de cabeza. Hagamos rotación, a ver si solamente ese trabajador, llevémoslo para que el médico ocupacional lo revise, investiguemos, hagamos un test a ver si hay más trabajadores presentando lo mismo. Vamos a llevar y vamos a medir niveles de los químicos que se puedan estar presentando en esa área y por qué está presentando ese dolor de cabeza ese trabajador. Porque con dolor de cabeza nadie tiene un buen rendimiento. Si no hay un buen rendimiento, la empresa no va a tener la producción no va a cumplir metas en producción. Si no va a cumplir metas en producción, la empresa no va a poder expandirse, no va a poder ampliar la planta de personal, no va a poder aumentar los sueldos. O sea, es decir, es una cadena que nosotros determinamos y tenemos que apoyar para que sea una cadena que se fortalezca cada día. Listo. Y los exámenes de egreso, por supuesto, yo tengo que dejar por escrito cómo entrego a ese trabajador a la vida civil. No sabemos de qué se trata. Perdón, ¿quién activó el micrófono? Ok, pensé que alguien iba a preguntar.
Ok, listo, ya hablamos de esto. Y aquí en los exámenes de egreso, entonces se hacen las evaluaciones para determinar cómo entregó yo ese trabajador a la vida civil. Los documentos y registros relacionados con concepto de las evaluaciones médicas de ingreso, periódico y de retiro deben ser conservados por un periodo mínimo de 20 años. ¿Quién tiene esa custodia? Las IPS, donde el trabajador va a realizarse los exámenes y el trabajador puede tener acceso a su historial clínico laboral cuando él desee. Muy bien. Aquí hay un ejemplo de un profesiograma dependiendo del cargo. Por ejemplo, si el cargo es un cargo administrativo, ¿qué exámenes se le deben hacer? Se recomienda que se hagan al inicio o los de ingreso, periódicamente cuáles deben hacerse, y de retiro cuando ya la persona sale de esa actividad que está realizando. O sea, aquí le dan unos ejemplos de esos profesiogramas. Aquí hablamos un poquitico, muy someramente, acerca de lo que son la prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, es decir, los planes de emergencia, que es obligatorio que todas las empresas los tengan, los manejen y capaciten a sus trabajadores en la parte de primeros auxilios, rescate. Y lo primero que se hace cuando uno va a implementar un plan de emergencia es la identificación de la priorización de esa emergencia. Ahorita se me va el nombre de cómo se llama eso, pero ahorita seguro me acuerdo. Entonces lo primero que hay que hacer es, porque nos va a permitir identificar hacia dónde yo voy a enfocar mi plan de emergencia, si lo voy a enfocar, porque lo que más me arroja es que puede haber incendio, o no, mi empresa está en una zona sísmica, o no, mi empresa está en una zona de avalancha, de derrumbe, o no, mi empresa es una empresa que trabaja con alto voltaje y tengo que enfocarme en esa parte. Eso es lo que me va a permitir a mí enfocar mi plan de emergencia. Cuando yo identifico cuál sería el peligro natural prioritario que afectaría más a mi empresa. Entonces acá está la prevención, las amenazas, qué tipo de amenazas se pueden encontrar, los recursos que se necesitan. Y acá se les sugiere para las personas que quieran implementar un plan de emergencia, que lo tengan en cero, que lo quieran actualizar, una guía para la elaboración de los planes de emergencia y de contingencia actualizada para que ustedes puedan hacer en base a esta el de ustedes. Acá está la gestión del cambio, que son registros documentales que se deben llevar, ya que estos cambios me van a generar o me van a aumentar los peligros o me los van a disminuir, y eso me va a alterar tanto mi matriz legal como mi matriz de peligro. Entonces, por eso todos los cambios que se realicen en la empresa, de procesos, de actividades, en la planta física, deben quedar documentados. Para eso debe haber un formato, y los supervisores de área deben informarnos a nosotros. Vamos a ampliar, vamos a cambiar, llega una máquina nueva para que nosotros vayamos y la revisemos. Esta área va a ser sellada, ahora esta área de administrativa y ahora va a ser de producción. Todos esos cambios nosotros debemos conocerlos, porque eso nos va a cambiar a nosotros todo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso debe llevar un protocolo, que aquí están los ítems que debe llevar. Aquí está en la parte de adquisiciones. Por supuesto, lo que les decía, si compramos una máquina, todo eso tiene que quedar registrado y debe llevar un procedimiento. Y aquí le dan un modelo de qué debe llevar. El procedimiento de la parte de los cambios, tanto internos como externos, que debe llevar. Y la parte de adquisición
de máquinas o equipos dentro de la empresa también que debe contener. La parte de contratación, por supuesto que es lo mismo que les decía, nosotros debemos saber, van a ingresar nuevo personal por medio de una contratista, entonces nosotros a esa contratista también tenemos que exigirle una documentación, y una vez ese personal ingresa a nuestra área, también nosotros nos hacemos también directamente responsables o corresponsables con el contratista, y todo eso debe quedar documentado. Aquí se les da unos criterios de selección y evaluación de los proveedores, también por lo que les decía, que todo eso altera nuestro sistema. Y terminamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Ahora vamos a revisar la guía de aprendizaje, que es bastante importante que nosotros la tengamos en cuenta, sepamos manejarla. Esta es la guía de aprendizaje de la unidad 3. Era una pregunta. ¿Sí te escucho? Digamos, ¿esa actividad interactiva también se puede hacer o no? Ya les voy a explicar. Ahorita en la unidad esta ya les muestro. Bueno, sí señora, muchas gracias. Espera un momentito, miren. Ok, perdón. Entonces, como siempre les he mostrado la guía de aprendizaje, aquí está la competencia, aquí está el resultado de aprendizaje, aquí hay una presentación o introducción de la temática que estamos implementando para esta tercera unidad. Aquí hay unas preguntas que no deben contestarlas, sino que es autorrespuesta. Y aquí, a partir de esta encontramos las evidencias que deben realizar. Entonces, para esta unidad la guía nos dice que tenemos que realizar 1, 2 y 3 evidencias. Nos dice que 2 evidencias de conocimiento y 1 evidencia de producto. Nos dice que la primera evidencia o actividad que tenemos que hacer para esta unidad es una actividad interactiva de jerarquización de medidas de control. ¿Y dónde encuentro yo eso? Aquí en la carpeta número 3, donde dice evidencias, yo me voy acá y muevo estas flechitas. Aquí voy a hacer la primera actividad o la primera evidencia, que es la evaluación, ¿verdad? Aquí le doy clic y hago la evaluación. Aquí me descargo el material para hacer la matriz de jerarquización, de la cual ya les voy a explicar cómo se hace y les voy a mostrar el material. Y aquí le voy a dar clic acá donde dice ver score, y ahí voy a hacer la actividad interactiva que la guía me está diciendo que haga. Recuerden que esas actividades interactivas se evalúan automáticamente. Entonces, la recomendación que yo siempre le hago a los aprendices es: usted entró acá, le dio clic acá, empezó a hacer su actividad interactiva, que es un juego, y cuando terminó, que sacó un puntaje chévere, usted le toma un capture y posteriormente se dirige al link de calificaciones que está aquí en esta área, en el panel de herramientas. Se va acá donde dice calificaciones y usted va a verificar si tiene su nota en A, porque usted sacó A. Si tiene la nota en D o no tiene nada, está en blanco, usted se va para foro de dudas. Y en foro de dudas, usted entra acá donde dice responder. Y usted acá me va a colocar: instructora, realicé la actividad interactiva de la unidad número 3 y no me aparece nota. Adjunto la evidencia, y aquí le da adjuntar y adjunta ese pantallazo y le da aquí responder y listo. Ya yo con eso le coloco la nota internamente. Entonces, lo mismo con la evaluación, que es la segunda nota que hay que hacer para la unidad 3. Y la tercera nota
es una matriz de jerarquización. Un documento que contenga matriz con al menos 5 ejercicios de identificación y la medida de prevención y control jerarquizada según la estimación requerida. Recuerden que tenemos una tabla de guía. ¿Listo? ¿Cuál es esa matriz? Nos la podemos descargar de acá de evidencias. Aquí. Usted le da clic acá y se la descarga. Enseguida le da clic, clic. Y es esta matriz. Esta es la matriz que usted debe llenar y la descarga, la llena y luego la sube. Acá vamos a colocar 5 peligros. Instructora, ¿pueden ser los mismos 5 peligros de la matriz ETC45? Sí, pueden ser los mismos 5 peligros. Miren, pero les recuerdo que biológico no es un peligro, químico no es un peligro, físico no es un peligro. Biológico, físico y químico son clasificaciones. Si usted me coloca acá biológico, se la devuelvo. Porque eso me da a entender que usted no estudió la tabla de peligros de la unidad 2, que no vio la grabación de la unidad 2 y la explicación donde yo les explico que una cosa es clasificación y otro peligro. Por ejemplo, el ruido es un peligro que pertenece a la clasificación físico. El virus es un peligro que pertenece a la clasificación biológico. El material particulado es un peligro que pertenece a la clasificación químico. Pisos desnivelados es un peligro que pertenece a la clasificación de locativos. Entonces lo que usted me va a colocar acá es el peligro. Me coloca acá el riesgo consecuencia, hipoacusia, y acá me va a colocar las medidas de intervención. ¿Cuál medida? La que usted quiera. Para ruido hay muchas medidas de intervención. Si usted me quiere colocar protector auditivo, colóquelo. ¿Verdad? Usted me dice, no, yo quiero colocar el protector auditivo. Y ese protector auditivo es un elemento, pues ya llevo una. No, pero yo no quiero colocar eso, yo quiero colocar silenciador. Ah, listo. ¿Y el silenciador qué es? Es un control de ingeniería. Listo. Le coloco. Y ahí va uno. Y así lo voy a hacer con 5 peligros que voy a colocar acá. Lo que es importante es que yo pueda identificar para ese peligro una medida de control, porque como les dije, puede tener varias medidas de control. Yo solamente voy a sugerir una, y que yo esa medida de control la pueda jerarquizar, porque usted no me va a colocar y me va a decir que una máquina silenciadora sobre un equipo que genera ruido por sobre 85 decibeles es un control de eliminación, porque la máquina me está disminuyendo los decibeles, pero no me está quitando el ruido. Siempre va a haber ruido. Entonces, preguntas. Preguntas. Esta es toda la actividad que hay que hacer de la unidad 3. Una evaluación, una actividad interactiva y la matriz de jerarquización que les estoy presentando en este momento. Con 5 peligros acá. ¿Preguntas? No, yo no les estoy presentando diapositivas, les estoy mostrando directamente de la plataforma lo que deben descargarse. Y el material es el que usted entra a la plataforma. Acá donde dice material de formación, el que les presenté, le das acá clic y acá te puedes descargar el documento, aquí verlo de manera interactiva.
¿Por qué no les hago las diapositivas? Porque yo sé que hay mucho, es mejor así porque van viendo cómo se descarga la plataforma, se van relacionando mucho más a la plataforma territorio. Entonces, creo que se les va a hacer mucho más fácil ya cuando ustedes lo estén haciendo solitos. ¿Preguntas, aprendices? Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya está todo. Sí. Entonces yo me despido de ustedes, aprendices. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tercera conferencia web. Las dudas, al foro de dudas, al correo electrónico, pero como también tenemos grupo de WhatsApp, me pueden escribir al grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, yo estoy ahí para ustedes, para apoyarlos en todo este proceso formativo. Ánimo, aprendices, que tienen la compañía de su instructora, también de sus otros compañeros. Hay unos compañeros que están haciendo unos aportes muy chéveres, que contestan, cuando yo voy a responder ellos han aclarado muchas dudas. Entonces, ánimo, que este es un tema bien chévere de aprender. Bueno, que tengan todos una feliz noche y un feliz inicio de semana. Nos vemos en la cuarta conferencia y por los medios de comunicación dispuestos. Bendiciones para todos. Ingeniera. Bendiciones para todos.